Muy bien. Decíamos que el negocio jurídico es una declaración de voluntad de una o más personas por medio de la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Ahora, cuando hablábamos nosotros de las clases de negocios jurídicos, veíamos que teníamos unos negocios jurídicos unilaterales, que es lo que normalmente les llamamos actos, y tenemos otros negocios jurídicos que se llaman bilaterales o contratos, ¿verdad? Bilaterales o convencionales, que también es los que conocemos normalmente como los contratos. Si nos ubicamos, jóvenes, por favor, en el artículo 1517 del Código Civil, a partir de acá se regula todo lo que es la contratación civil. Yo les voy a ir pidiendo a algunos de ustedes, jóvenes, que me vayan ayudando con leer algunos artículos, para que nos vayamos familiarizando también con la ley. Antes de continuar, fíjense que yo, para dar mis clases, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que utilicen 3 colores de marcadores para subrayar. Estos colores pueden ser lo que ustedes quieran, siempre y cuando utilicen un color para cada una de las actividades que les voy a mencionar. Yo utilizo verde, amarillo y naranja. El verde, como pueden ver ustedes acá, este lo utilizamos para los epígrafes de los artículos, ¿verdad? Donde inicia cada uno de los artículos, ahí vamos marcando con verde. Y también algunas anotaciones, digamos, por ejemplo, aquí si ustedes pueden ver, aquí dice contratos, ¿verdad? Que es lo que va a regular este capítulo, eso también lo ponemos en verde para que resalte y lo veamos más fácil. En amarillo vamos a colocar situaciones cuando el código defina algo o de los requisitos o elementos de algo. Entonces, cosas importantes, digamos, eso lo vamos a marcar nosotros con el color amarillo. Y el color naranja, por aquí se logra ver el color naranja, este lo vamos a utilizar para marcar los plazos. Cada vez que ustedes encuentren un plazo, lo van a marcar con naranja y entonces ya saben de que donde miren ustedes el color anaranjado, ahí tienen un plazo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para poder manejar la ley de una forma más fácil. Y otra cosa es de que yo les voy a ir diciendo cerca de los artículos que vayan anotando ciertas cuestiones. Por ejemplo, yo aquí tengo los principios de la contratación civil. Eso los anoto de una vez acá para, ya al momento de estar estudiando, sea mucho más fácil poder estudiar. Y también vamos a hacer lo que yo le llamo integración de leyes, que básicamente cuando yo encuentro un artículo, por ejemplo, este artículo, el 1539, establece que se prohíbe todo contrato sobre derecho de suceder de personas que no han fallecido. Entonces, este artículo 1539 se relaciona con el 1806. Entonces, le ponemos aquí, ver 1806, y al 1806 le ponemos también el 1539. Entonces, esa integración de leyes siempre la vamos a hacer en doble sentido, a modo de que los artículos queden entrelazados, ya que tienen relación. ¿Alguna duda hasta dónde vamos ahorita, jóvenes? ¿Todo Ninguna, Vic. bien? Muy bien. Entonces, platiquemos un poquito de los contratos. Empezamos a introducirnos en esto, en este tema de los contratos. En el artículo 1517 del Código Civil nos da una definición legal de lo que es un contrato. Establece, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Si se dan cuenta, la definición se relaciona con la que les había dado antes del negocio jurídico. ¿Por qué se relacionan? Porque el contrato es una clase de negocio jurídico, ¿verdad? Pero acá ya nos especifica que el contrato, en el contrato actúan dos o más personas, ¿verdad? Es una declaración de voluntad que hacen dos o más personas y sirve para crear, modificar o extinguir una obligación. Por ejemplo, pensemos en un contrato de compra-venta. En el contrato de compra-venta hay una persona que es propietaria de un bien, que se llama vendedor, y esta persona decide transmitir la propiedad a otro. Y este otro, que se llama comprador, se compromete a pagarle una cantidad en dinero, un precio, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, este es un negocio jurídico, pero en este intervienen dos partes, el comprador y el vendedor. Van a haber algunos casos, jóvenes, en el que en el contrato va a comparecer solo una persona.
pero no implica de que solo una persona hay dentro del contrato. Les voy a poner un ejemplo. En el mandato existe la figura del mandante, que es la persona que le otorga poder a otra para que lo represente, y tenemos al mandatario, que es la persona que recibe el poder de representar a otra. Bien, cuando yo otorgo un mandato, hay dos posibilidades. Puede ser que comparezcan mandante y mandatario, perdón, en el contrato, y ahí acepten los dos todas las cláusulas del contrato. Pero hay algunos casos, por ejemplo, cuando vienen documentos o vienen mandatos del extranjero. Una persona que está en Estados Unidos le otorga poder a una persona que está en Guatemala para que lo represente. En ese caso, pues es más difícil que otorguen el contrato los dos, que comparezcan los dos en el contrato. Tendría que viajar uno a Estados Unidos o el otro viajar a Guatemala. Entonces, lo que se hace normalmente es que se otorgue el mandato de forma unilateral. Entonces, solo comparece el mandante. Pero el mandatario, al ejercer el mandato, lo está aceptando de forma tácita. Entonces, igual, aunque en el documento solo está compareciendo una persona, en el contrato hay dos partes, ¿verdad? Mandante y mandatario. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por eso es que la ley establece de que siempre en el contrato van a actuar dos o más personas, porque pueden ser 3 partes, 4 partes, ¿verdad? Depende. Entonces, hay un contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Crear una obligación, por ejemplo, regresando al ejemplo del mandato, sería cuando yo le otorgo el mandato a una persona. Yo por medio del mandato le doy poder a otra persona para que me represente, y esa persona al aceptar el mandato se compromete a representarme. Entonces, miren, ahí lo que estamos haciendo es que estamos creando una obligación, ¿verdad? La obligación que va a tener esta persona de representarme a mí en algún negocio jurídico. Y también puede existir la obligación de pagarle, ¿verdad? Normalmente lo más común es que el mandatario pues pague por los servicios que está prestando. ¿Cómo sería una modificación? Una modificación, por ejemplo, es cuando yo le voy a dar facultades especiales al mandante. Yo ya le di un mandato general y ahora yo lo que quiero hacer es ampliar ese mandato y darle facultades especiales. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una ampliación del mandato. Eso implica un contrato que se utiliza para modificar derecho. Un derecho que ya yo establecí, ahora lo que vamos a hacer es modificarlo para cambiar la obligación que contenía el contrato. Y para extinguirlo, pues en el ejemplo del mandato sería la revocación del mandato. Yo puedo otorgar un documento por medio del cual indico de que yo le había otorgado mandato a una persona para que me represente y que ahora es mi voluntad revocar ese mandato. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es que estoy dejando sin efecto el mandato. Miren, en este caso estaría yo extinguiendo la obligación. Entonces, miren, pueden ser contratos para crear, modificar o para extinguir obligaciones. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Algún problema? ¿Alguna duda? Todo bien, todo claro. Ninguno, Lick. Perfecto. Excelente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del contrato, de los contratos están regidos por 3 principios. El primero es un principio que se llama consensualismo. Esto, por favor, anótenlo aquí cerca de su artículo 1517. Yo lo tengo anotado aquí en la parte de abajo que hay espacio. Entonces, el primer principio es un principio que se llama consensualismo o el principio de consensualismo. Luego tenemos otro principio que es el principio de formalismo. Perdón, que perdón, se refiere Lick. a la Disculpe, ¿Sí? Lick, el primer principio. Es el de consensualismo. Principio de consensualismo. El segundo es formalismo, que tiene que ver con la forma del contrato. Y luego tenemos un tercer principio que se llama autonomía de la voluntad. Vamos a ir platicando cada uno de estos principios. El consensualismo, jóvenes, eso tiene que ver con el consentimiento que prestan las partes. Si nosotros regresamos al artículo, por favor, 1251, ahí vamos a tener nosotros cuáles son los requisitos de la declaración de voluntad. Se los voy a leer yo.
1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el segundo de los requisitos es el consentimiento que no adolezca de vicio. Ese consentimiento tiene que ver con el consensualismo que estamos viendo. El consensualismo quiere decir que las personas que están contratando tienen que estar de acuerdo, tienen que ponerse de acuerdo en todas las cláusulas del contrato y tienen que aceptarlas. Eso tiene que ver con que a mí no me, cuando yo voy a realizar un contrato, lo tengo que realizar de forma voluntaria. A mí no me pueden coaccionar bajo ninguna forma, porque en ese caso ya estaríamos entrando a lo que conocemos como los vicios del consentimiento. ¿Verdad? Que una persona, por ejemplo, a mí me amenaza con una pistola para que yo firme un contrato, ahí estaríamos entrando en un vicio del consentimiento que se llama violencia. Y el efecto es que el contrato puede ser anulado, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos con el consensualismo. Y el consensualismo tiene que ver también con el artículo 1518. Por favor, Paula, podemos leer el 1518 del Código Civil. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Muy bien, entonces ustedes ven en este artículo establece cómo se perfecciona un contrato. Pues con el consentimiento de las partes, con el simple consentimiento de las partes. Cuando las partes aceptan el contrato, entonces el contrato se tiene por válido. Miren, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Luego establece, salvo que la ley establezca determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Ahorita vamos a ir a la forma. Pero primero que nada, entonces, el consensualismo tiene que ver con eso, con la voluntad que yo tengo de realizar el contrato. En el artículo 1519, nos complementa un poquito, establece, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y la común intención de las partes, que era lo que yo les decía. Las partes tienen que estar de acuerdo en contratar. No puede haber ningún tipo de coacción, ni puede haber ningún tipo de amenaza. Las partes tienen que primero estar de acuerdo o tener la voluntad de contratar y luego tienen que ponerse de acuerdo entre ellas, ¿verdad? Y una vez estén de acuerdo entre ellas, entonces el negocio jurídico se celebra de buena fe. De buena fe quiere decir básicamente que yo no tengo la intención de causarle un perjuicio a otra persona o un daño a otra persona, ¿verdad? Luego tenemos el principio de formalismo. Fíjense que el principio de formalismo, eso tiene que ver con la forma. Y aquí tenemos que platicar de dos cosas. Tenemos unos requisitos formales para el instrumento público, y eso los tenemos que observar nosotros en cada uno de los instrumentos que realicemos, y estos los tenemos regulados en el artículo 29 del Código de Notariado. Jóvenes, no lo vamos a leer el día de hoy porque cuando empecemos a redactar los contratos, nosotros vamos a regresar a este artículo 29 y de aquí vamos a sacar todos los requisitos de forma necesarios para poder hacer tanto la introducción como las conclusiones de la escritura. Estas jóvenes van a ser iguales para todas las escrituras. O sea, no importa si la escritura es de compraventa, de sociedad civil, de fideicomiso, de constitución de sociedad mercantil, de mandato, vayan a llevar exactamente los mismos requisitos en la introducción y en la conclusión. Entonces, esto lo vamos a estudiar nosotros, lo vamos a aprender a hacer, y luego, ya cuando estemos viendo cada una de las escrituras, vamos a ver únicamente el cuerpo de la escritura, que son en sí todas las estipulaciones, que son todos los requisitos de fondo. ¿Estamos bien? Ahora, regresando al Código Civil, jóvenes, nosotros la forma de los contratos la vamos a encontrar allá por el artículo
1574. Esto vamos a regresar a verlo más profundidad más adelante, pero ahorita quiero centrarme en 3 artículos. 4 artículos. El primero es el artículo 1574. Aquí nos establece cuáles son las formas de contratación civil que pueden existir. Y básicamente nos menciona que podemos contratar por medio de escritura pública, podemos contratar por medio de documento privado o por medio de un acta levantada ante el alcalde. Podemos contratar por correspondencia, podemos contratar de forma verbal y podemos contratar también por teléfono, ¿verdad? Estas las tenemos, jóvenes, en el 1574, se los voy a leer yo. Toda persona puede contratar y obligarse, 1, por escritura pública, 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, 3, por correspondencia y 4, verbalmente. Yo quiero que le anoten por favor un número 5, que es la contratación por teléfono, y esta la vamos a encontrar en el 1524. Entonces anoten por favor contratación por teléfono y ver artículo 1524 del Código Civil. Ahora bien, en escritura pública, jóvenes, pues son los documentos que hacemos dentro de una escritura matriz dentro del protocolo, ¿verdad? Dentro del protocolo del notario. De forma general, digamos, las personas pueden decidir la forma en que van a contratar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un contrato de arrendamiento, yo puedo decidir hacerlo en escritura pública o puedo decidir hacerlo en documento privado. Incluso hay personas que lo hacen de forma verbal, lo cual yo no aconsejo porque no queda una constancia clara de lo que se estipuló en el contrato. Entonces, al final, pues es muy difícil de probarlo. Pero podemos hacerlo en documento privado, con firmas legalizadas, o se puede hacer en escritura pública. Esto a decisión del cliente. Ahora, lo que sí establece la ley es que todo contrato que exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Debería de constar por escrito, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del documento privado, jóvenes, tenemos 2 opciones. El documento privado puede ser con firmas legalizadas o sin firmas legalizadas. Ahora, yo recomiendo siempre que sea con firmas legalizadas, porque si lo hacemos sin firmas legalizadas, al momento de ejecutar el contrato tenemos que acudir al juez a que se reconozcan las firmas del contrato ante el juez. Entonces esto puede ser demasiado tardado, ¿verdad? Básicamente. Entonces lo recomendable es hacer el contrato en documento privado de una vez con firmas legalizadas, ya que se recuerdan que los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba dentro de un proceso. Entonces nosotros ya no tenemos la necesidad de reconocer las firmas ante el juez, sino que esas ya están autenticadas por parte del notario. Bien, ahora, ¿cuándo vamos a tener que hacer un contrato en escritura pública? Porque la ley establece 2 casos en los que nosotros tenemos que realizar el contrato en escritura pública. El primero de ellos es cuando el contrato debe inscribirse, ¿verdad? Y el segundo es cuando el contrato esté calificado por la ley como solemne. Solemne quiere decir que se debe realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. ¿Se recuerdan ustedes que veíamos nosotros en el artículo 1518? Que establece, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Esa formalidad a la que se refiere es precisamente a los contratos solemnes, ¿verdad? Entonces les repito, un contrato solemne es aquel contrato que se debe realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Si no lo realizamos en escritura pública, el contrato no es válido, no se perfecciona. La primera, Entonces, Lick, la primera que ¿Perdón? dijo cuando la ley lo indique que sea solemne. Y la primera, ¿cuándo deba inscribirse en los registros? Ahorita vamos a ver cada uno de los artículos. gracias. Vamos a ver primero los contratos solemnes.
Eso lo tenemos en el 1577. Por favor, Omar, leamos el 1577. Artículo 1577. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Ahora bien, entonces miren, este tipo de contratos solemnes deben constar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Sin ese requisito, la ley establece simplemente que no valen, ¿verdad? Sin cuyo requisito no tendrán validez. Ahora, ¿cuáles son esos contratos solemnes? Cuando hablamos de los contratos solemnes civiles, tenemos 4 contratos solemnes. El primero lo tenemos regulado, por favor, en el artículo 1687. Y este se refiere al mandato. Se los voy a leer yo. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Y a continuación nos da 2 casos de excepción en los cuales no debe hacerse o no es necesario hacerlo en escritura pública, pero la regla general es de que el mandato siempre lo vamos a otorgar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y es más, si ustedes otorgan un mandato que no está en escritura pública, pues simple y sencillamente en el registro de poderes no se los van a inscribir, ¿verdad? No se los van a inscribir. Entonces, miren, primer contrato solemne es el mandato, en el artículo 1687. Estos 4 contratos jóvenes no se les pueden olvidar. Esto los preguntan en los privados, así, mire cuáles son los 4 o cuáles son los contratos solemnes. Ustedes tienen que enumerar y fundamentar cada uno de ellos. El segundo contrato solemne es la donación de bienes inmuebles entre vivos. La donación entre vivos de bienes inmuebles, para ser más exactos. Esto lo tenemos en el artículo 1862. Entonces, a este 1577, por favor, anótenle ver 1687 y ver 1862, ¿verdad? Que son los contratos solemnes. 1862. Establece: la donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura. Que se le cortó, se había cortado. ¿Ahorita ya me escucha bien? Ahorita sí. Perfecto. Entonces, miren, el artículo 1662 establece: la donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública, ¿verdad? Entonces, miren, ahí tenemos el fundamento legal de que la donación de bienes inmuebles entre vivos también debe realizarse en escritura pública. El siguiente contrato solemne es la sociedad civil, que esta la tenemos regulada en el 1728. Sociedad civil en el 1728. Perdón, jóvenes, en el 1729. Establece: la sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Entonces, miren, la sociedad civil también es un contrato solemne. Y por último, tenemos un contrato que se llama renta vitalicia, que lo tenemos regulado en el 2122. Artículo 2122. Ya casi al final del código. (2122). Para la validez del contrato, se refiere al contrato de renta vitalicia, para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública, la cual contendrá especificación y valor de los bienes que se transmiten, la identificación del rentista si fuera un tercero
y la pensión o renta que ha de pagarse. El propósito de la renta, la garantía que asegure su pago y las condiciones que crean convenientes las partes. Si se trata de inmuebles, se observarán además los requisitos necesarios para su inscripción. Entonces, miren, la renta vitalicia también es un contrato solemne. Entonces, tenemos 4 contratos solemnes. El contrato de mandato, la donación entre vivos de bienes inmuebles, la renta vitalicia y la sociedad civil. ¿Bien? 4 contratos solemnes. Muchas veces me preguntan, miren, ¿y el testamento no es solemne? Sí, el testamento es solemne, pero el testamento no es un contrato, sino que es una disposición de última voluntad o un acto de última voluntad, pero no es un contrato, ¿verdad? También, por ejemplo, la sociedad mercantil, esos también son solemnes. Es un contrato mercantil, no es civil. Por aquí me pregunta Omar, permítanme, ¿qué artículos dijo? Omar, supongo que me está preguntando por los artículos de los contratos solemnes. Son el Los últimos 1687, se los voy a poner todos ahorita acá en el chat. Tenemos el 1862, tenemos el 2122 y el 1728. Entonces, miren, en el 1687 tenemos el mandato, en el 1862 tenemos la donación entre ellos de bien inmueble, en el 1728 y 29 tenemos la sociedad civil y en el 2122 tenemos la renta vitalicia. Entonces, esos contratos son solemnes, jóvenes. ¿Por qué? Porque deben de realizarse en escritura pública como requisito esencial para su existencia. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con los contratos solemnes? Bien. No, Existe otro caso. Muy bien. Existe otro caso, jóvenes, que hay algunos contratos que la ley nos obliga a celebrarlos en escritura pública, pero no porque sean solemnes, sino que por efectos de inscripción en los registros respectivos. Les voy a poner un ejemplo. Una compraventa no es un contrato solemne. De hecho, la compraventa la podemos realizar hasta de forma verbal. Cuando ustedes van a la tienda y compran un agua, compran una bolsa de pan, ese es un contrato de compraventa que ustedes están realizando de forma verbal. O lo pueden realizar por medio de formulario, lo pueden realizar en documento privado, en escritura pública, por teléfono, ¿verdad? Ustedes piden comida para su casa, es una compraventa, ¿verdad? De un ejemplo, lo están haciendo por teléfono. Entonces, en general, la compraventa no es solemne. Pero cuando se trata de una compraventa de bienes inmuebles, este bien inmueble, se realizan compraventas de bienes inmuebles, estas debemos de realizarlas en escritura pública, pero por motivo de su registro. Esto lo tenemos, jóvenes, en el artículo 1576 del Código Civil. En el 1576 se establece los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. ¿Estamos bien? Entonces, si yo tengo que inscribir un contrato, como es el caso de la compraventa, ahora eso se inscribe en el registro de la propiedad. La compraventa no es solemne, pero como debo inscribirla en el registro de la propiedad, entonces se debe de hacer en escritura pública. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, solo estaba Bien, confirmando si era código civil o procesal civil. Ah, perfecto, eso le iba a preguntar ahorita que estaba viendo ahí qué código era. Sí, es el Código Civil. Sí, ya lo Ahorita encontré. casi todo lo que estamos viendo, jóvenes. Perfecto. Ahorita casi todo lo que estamos viendo va a ser relativo al Código Civil y van a haber algunas cositas que las vamos a complementar con el Código de Notariado. Entonces, igual yo cuando veamos marcando cada artículo, voy a decirles, ¿verdad?, de qué ley es. Muy bien.
En el artículo 1520 tenemos también unos contratos que se llaman contratos de adhesión. Fíjense pues, en este tipo de contratos lo que sucede es que las estipulaciones del contrato son fijadas por una sola de las partes. O sea, lo normal es que las dos partes se pongan de acuerdo en cuanto a las estipulaciones que van a regir el contrato, ¿verdad? Yo le quiero vender mi casa a alguien, yo le digo, mira, te la vendo en 100,000 quetzales, pero él me dice, no, mira, vendémela en 95, y ahí nos vamos poniendo de acuerdo nosotros en cuanto al precio. Luego me dice, mira, pero yo quiero pagártela en 10 pagos. Nos vamos poniendo de acuerdo en cuanto cómo van a ser los pagos, cuándo van a ser los pagos, de cuánto van a ser los pagos. Miren, nos ponemos de acuerdo los dos. En los contratos de adhesión no pasa eso. En el contrato de adhesión, todas las estipulaciones del contrato son fijadas por una sola de las partes. Y la otra parte solo se adhiere a las condiciones que ya están establecidas. ¿Estamos bien? El ejemplo típico es la contratación de, por ejemplo, de teléfonos celulares, o la contratación de internet, la contratación de cable o de teléfonos residenciales. Regularmente, cuando ustedes hacen ese tipo de contratos, ustedes, la empresa les presenta varios planes. Mire, le ofrezco este y este plan. Y ustedes ya vienen y escogen uno de los planes y se adhieren a las estipulaciones que ya están fijadas en dicho contrato. ¿Estamos bien? Entonces, por eso se llaman contratos de adhesión. Estos contratos de adhesión, lo que establece es de que, se los voy a leer, 1520. Los contratos de adhesión. ¿Explico una consulta? ¿Sí? Sí, disculpen, muy buen día. También dentro de estos contratos de adhesión podemos tomar en consideración aquellos contratos que se hacen con una cadena hotelera, dígase, por ejemplo, un evento, una graduación, 15 años, una boda, en la cual pues ellos ya tienen estipuladas ciertas condiciones y nosotros solo nos adherimos a esa mediante nosotros estemos de acuerdo con si esos requisitos. Ese también podría ser otro contrato de adhesión, ¿verdad? Podría ser, podría ser. Yo veía en un hotel famoso de la zona 4 el otro día que decía, celebra tu boda desde 150 por persona, algo así. Entonces, lo que entiendo es de que ellos ya le venden a uno un paquete, ¿verdad? Miren cuántas personas van a venir a la fiesta, 100, y ellos ya le venden el paquete con el salón adornado, la música, los cocineros, meseros, etcétera. Y ustedes ya solo se van adheriendo al tipo de plan que ustedes quieren. Podría ser también un tipo de contrato de adhesión. Ahora, establece el 1520. Los contratos de adhesión en que las condiciones que regulan el servicio que ofrece al público son establecidas solo por el oferente. Quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condiciones impuestas. Entonces, miren, aquí vamos siempre, ¿se acuerdan que estamos hablando del consensualismo? ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Cuando la persona que va a contratar acepte las condiciones impuestas en el contrato de adhesión. Regularmente, ¿cómo aceptamos el contrato de adhesión? Pues firmándolo, ¿verdad? Aunque ahora también es muy común hacerlo de forma electrónica. Digamos, a mí yo acabo de renovar mi plan ahorita hace unos meses de teléfono y ellos me estaban llamando, yo lo fui a hacer una agencia, pero me estaban llamando para que lo hiciera en línea. Entonces ahora simple y sencillamente se mete uno a la página de internet de Tigo y llena ahí los datos del contrato y queda perfecto. Miren, contratación por internet también. Igual es un contrato de adhesión. Entonces, ¿cuándo queda perfecto? Cuando la persona que está contratando el servicio acepta las condiciones, ¿vale? ¿Cómo las acepta? Pues firmando el contrato. Y luego una parte que esta la agregaron en el 2001, ¿verdad? Porque el problema que se estaba dando en ese tiempo era que las empresas estaban haciendo cobros abusivos en los contratos de adhesión. Sí, el servicio de luz eléctrica también es un contrato de adhesión, porque ustedes ahí no pueden llegar a negociar la tarifa ni nada, sino que simplemente se adhieren a las tarifas que ya están establecidas por la empresa distribuidora de electricidad. Entonces, les decía, jóvenes, de que el siguiente párrafo es un párrafo que se adicionó en el 2001, porque el problema que se estaba dando es que habían estado habiendo cobros abusivos por parte de las empresas que prestaban este tipo de servicios. Entonces, se agregó este artículo que básicamente lo que establece es de que esas tarifas que cobran ellos tienen que estar autorizadas previamente por el Ejecutivo. O sea, si yo voy a
a contratar por medio de contratos de adhesión, el ejecutivo me tiene que aprobar las tarifas que yo estoy colocando en este tipo de cosas. Eso lo tenemos en el siguiente párrafo que establece las normas y tarifas de estos negocios deben ser previamente aprobadas por el ejecutivo para que pueda actuar la persona o empresa que hace la oferta, incurriendo en responsabilidad en caso contrario. ¿Qué quiere decir esto? Si estas personas hacen públicas tarifas o empiezan a contratar con tarifas que no están autorizadas por el Ejecutivo, entonces van a tener una responsabilidad por eso. Cuando la variación de las circunstancias en que fue autorizado un servicio de carácter público haga demasiado onerosas las normas y tarifas aceptadas, puede el Procurador General de la Nación o el representante de la municipalidad respectiva pedir la revisión de las condiciones impuestas. Yo quiero que le anoten también acá que también por medio del Ejecutivo lo hace el Ministerio de Economía por medio de la DIAC. Entonces anótenle este párrafo, por favor. Muy bien. Lick, disculpe, ¿sería usted tan amable de Bueno, repetirnos ahí en ese párrafo? El último párrafo que les leí. Sí, donde usted hacía mención de que también se podría hacer la rescisión por medio de la DIACO. ¿Y el otro cuál era? Perdón, ese no lo escuché, disculpe. Muchas gracias. Estábamos leyendo el segundo párrafo del artículo 1520. Entonces, la última parte del artículo lo que establece es que cuando la variación de las circunstancias en que fue autorizado un servicio de carácter público haga demasiado onerosas las normas y tarifas aceptadas, puede el Procurador General de la Nación o el representante de la municipalidad respectiva pedir la revisión de las condiciones impuestas. Entonces, lo que yo les decía era que anoten por favor ahí también que esto lo puede hacer la DIACO, la Dirección de Atención al Consumidor y al Usuario. Y la DIACO pertenece al Ministerio de Economía. Muchas gracias, Lick. Esto es porque directamente ellos ven a través del tema de fiscales estos casos, ¿verdad? El tema de la fiscalización en relación o en función de atención al cliente, al consumidor. De hecho, sí. De hecho, sí. Yo he tenido, gracias, digamos, varios casos con clientes míos que han sufrido cobros abusivos por parte de estas empresas. Hemos denunciado a la DIACO y pues la DIACO ha iniciado un procedimiento en el cual manda a citar a los personeros de la empresa y a la persona afectada con el objeto de llegar a una conciliación y resolver. Pero si no se resuelve, incluso la DIACO puede llegar a presionar por medio de multas, ¿verdad? Entonces, sí, la DIACO es la encargada de fiscalizar que se preste un buen servicio para todas las personas, ¿verdad? Porque precisamente para garantizar la prestación del servicio. Y por último, jóvenes, ¿se acuerdan de que todo esto que estábamos hablando tiene que ver con los principios? Que veíamos el principio del consensualismo y del formalismo. Y nos quedaba pendiente el último principio, que es el principio de autonomía de la voluntad. Básicamente, el principio de autonomía de la voluntad lo que establece es de que la persona tiene la libertad para contratar siempre y cuando esté dentro de los límites de lo legal, ¿verdad? Siempre y cuando el objeto del contrato sea lícito. Ejemplo, la autonomía de la voluntad lo que quiere decir es de que yo soy libre para contratar de la forma que yo quiera. ¿Verdad? Siempre y cuando lo que yo esté haciendo no es ilegal, yo puedo contratar cualquier cosa. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un carro de 100,000 quetzales. Yo si quisiera venderlo en 1,000 quetzales, ¿lo puedo vender en 1,000 quetzales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo o no puedo? Sí. O yo tengo una casa de 1,000,000 de quetzales, ¿la puedo vender en 1,500 quetzales? Puedo, ¿verdad? La autonomía de la voluntad me lo permite. Yo realmente puedo contratar lo que yo quiera, siempre y cuando no sea un objeto ilegal. Ahora, este principio de autonomía de la voluntad, por ejemplo, en el derecho laboral, sí se ve limitado. En el derecho laboral hay una serie de derechos mínimos que la ley establece para los trabajadores. Y los trabajadores no pueden contratar por debajo de esos derechos. Bueno, de que pueden, ¿verdad? Pero al momento de terminar la relación laboral, los trabajadores pueden pedir que se les pague esa nivelación.
Supongamos de que a mí me contrataron por 1,000 quetzales abajo del salario mínimo. Yo trabajé un año. Cuando yo termino la relación laboral, yo le puedo pedir al juzgado de trabajo que me lleve, perdón, que me escribieron aquí en el chat y perdí un poquito la concentración. Entonces, en el contrato laboral, yo podría contratar por menos del salario mínimo, pero al terminar la relación, yo le puedo pedir al juzgado que me declare la nivelación de ese salario mínimo. Entonces, me van a tener que pagar esos 1,000 quetzales mensuales, ¿va? Para complementar el salario mínimo establecido por la ley. O sea, el derecho de trabajo limita el principio de autonomía de la voluntad. En cambio, en el derecho civil, no. En el derecho civil, este principio de autonomía de la voluntad es uno de los principios de la contratación y por lo tanto ustedes pueden contratar cualquier cosa que no sea ilegal. Vamos a ver, me escriben por aquí. Claro que sí, de hecho era algo de lo que les tenía que hablar, ¿verdad? Que creáramos un chat para poder comunicarnos mejor. Es mucho más fácil, digamos, muchas veces a mí me dan información de parte de la universidad para ustedes y realmente es para mí mucho más fácil mandarles un mensaje por el chat, ¿verdad? Porque muchas veces yo estoy en la calle o estoy en la oficina o no tengo acceso a la computadora para poderlo publicar en Classroom. Entonces, para mí es mucho más sencillo hacerlo por medio de chat. Entonces, sí, jóvenes, por favor, ahorita les estoy mandando mi número para que me agreguen a este chat, así nos podamos comunicar mejor. De hecho, tengo uno con cada grupo de clases. Muy bien. La contratación por teléfono, jóvenes, ¿se acuerdan que anotamos el artículo 1524? Este establece el contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y tanto en este como en el artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta. Entonces, esta es la famosa contratación por teléfono, jóvenes, es muy común, digamos, yo me recuerdo antes había una empresa que se llamaba TV Offer, que se dedicaba a promocionar productos varios por la Perdone, ¿qué televisión, artículo y si a dijo? ustedes les interesaba el 1524 del Código Civil. Gracias. Y se los estoy poniendo ahorita en el chat. 1524 del Código Civil. Entonces, perdone que lo interrumpa, esta que usted nos va a citar, ¿sí? esa le estoy poniendo bastante atención porque esa creo que también podría regular lo que son aquellos seguros y todas aquellas llamadas que nos hacen telefónicamente y que del otro lado pues tenemos que dar una aceptación en la cual nosotros pues estamos plasmando verbalmente nuestra voluntad ante algo que el oferente nos está brindando y valga la redundancia ofreciendo para nosotros dar nuestra aceptación. Claro, fíjense, pues es muy común ahora que, digamos, a mí me llaman de parte de 2 bancos, no les voy a decir el nombre. Pero mire, fíjese que debido a su buen crédito, nosotros tenemos disponible para usted 150,000 quetzales. Si usted nos da la aceptación ahorita, en este momento se los acreditamos, ¿verdad? Contratación por teléfono, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen que sí, ellos le acreditan a la cuenta de una vez sus 150,000 quetzales y el crédito quedó perfecto, ¿bien? Por una contratación telefónica. ¿Estamos bien? Entonces, sí, aplica la contratación telefónica también para estos casos. Entonces, digamos, por ejemplo, les ponía el ejemplo de TV Offer, ¿verdad? Ustedes les llamaba la atención algún producto de los que ellos distribuían, ustedes llamaban por teléfono, les llegaba a dejar el producto a la casa, ustedes ahí lo pagaban o les hacían un cargo de tarjeta de crédito y listo, ¿verdad? Pedir comida, pedir el súper por teléfono, por ejemplo, que ahora ya se puede. Estos también son contrataciones por teléfono, ¿verdad? Ahora en tiempos de pandemia se generalizaron más este tipo de contrataciones, ¿verdad? Porque pues, la gente no quería salir de su casa, entonces pedían comida, pedían súper. Muchas gracias, Paola, por agregarme al grupo. Bien. Ahora pasemos a hablar, jóvenes, de los efectos de un contrato. ¿Cuáles son los efectos del contrato? Pues básicamente, los efectos del contrato es que las personas que celebran el contrato están obligadas a concluirlo.
¿Qué quiere decir concluir un contrato? Es pues cumplirlo, darle cumplimiento al contrato. Si yo tengo una casa, entonces mi obligación como vendedor es entregar la casa. Y la obligación del comprador es pagar el precio de la casa. Entonces, miren, al momento de realizar una compraventa, de firmar un contrato de compraventa, ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, se están obligando a la conclusión del contrato, o sea, a darle cumplimiento al contrato. ¿Y qué pasa si una de las partes no cumple el contrato? Entonces, básicamente, se obliga a pagar los daños y perjuicios, ¿verdad? Cuando una persona no cumple el contrato, debe resarcir daños y perjuicios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un daño y un perjuicio? Pues básicamente el daño, jóvenes, es las ganancias, perdón, el daño es el menoscabo que sufre una persona en su patrimonio y los perjuicios son las ganancias lícitas que una persona deja de percibir a causa de los daños. Por ejemplo, estoy buscando el fundamento legal. Bien, por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo de un taxista. Un taxista le choca en su carro y el carro, él lo tiene que mandar a reparar. La reparación sale en 5,000 quetzales. Esos 5,000 quetzales de la reparación, eso es el daño. Es el menoscabo que sufrió el taxista en su patrimonio. Ahora, ¿qué sería el perjuicio? El perjuicio son las ganancias lícitas que él dejó de percibir a raíz del daño que le causaron. Entonces, supongamos de que el taxista, trabajando con su taxi, él gana 2,000 quetzales al día. Pero el taxi estuvo parado en el taller durante 15 días, que se tardó la reparación. Entonces, si multiplicamos 2,000 quetzales por los 15 días que el carro estuvo parado, vamos a encontrar que hay 30,000 quetzales de perjuicios. Entonces, ustedes se dan cuenta, daños por 5,000 quetzales y los perjuicios por 30,000 quetzales. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un daño y un perjuicio. Lick, disculpe, ¿puede ¿Vamos bien hasta acá? repetir? Sí, Lick, solo tengo una duda. ¿Podría repetir qué es el daño? Gracias. Sí, el daño es el menoscabo que sufre una persona en su patrimonio. Y el perjuicio es la ganancia lícita que la persona deja de... ¿Perdón? ¿Qué artículo es? Disculpe, Lick. Ahorita no estamos leyendo ningún artículo. Ahorita solo se lo estoy explicando. Ahorita vamos a ir al artículo. Entonces, el daño, les decía que es el menoscabo que sufre la persona en su patrimonio y el perjuicio es las ganancias lícitas que las personas dejan de percibir a causa del daño. Ahora, ¿dónde tenemos regulados los daños y los perjuicios? Esto los tenemos en el artículo 1434. Y se los puse en el chat. Miren, jóvenes, 1434 del Código Civil. Este establece, 1434, los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir. Deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Pero la parte que nos interesa acá es la parte donde nos define los daños y los perjuicios, ¿verdad? Los daños consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios son las ganancias ilícitas que la persona deja de percibir. Y ojo con esto, las ganancias ilícitas.
Por ejemplo, si el taxista se dedicaba, por ejemplo, a repartir drogas en el taxi, esas ganancias que él tenía son ilícitas. Estas no podrían incluirse dentro de los perjuicios, ¿verdad? Únicamente las ganancias ilícitas. Vamos a ver, me preguntan por acá. No, miren pues, acá debo aclararles algo. Yo sí puedo vender por un valor menor al del precio catastral, pero debo pagar los impuestos por el valor catastral. O sea, digamos, yo tengo un bien que está inscrito en el catastro por 15,000 quetzales. ¿Yo lo puedo vender en 10,000? Sí, sí puedo. Pero el cálculo de los impuestos se va a realizar sobre el valor catastral del bien, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, regularmente lo que hacemos es de que el contrato se le fije el precio del valor catastral, ¿verdad? Aunque muchas veces se hace con un valor real mayor, ¿verdad? Por ejemplo, si el bien vale 100,000 quetzales, pero está inscrito en el catastro por 15,000 quetzales, entonces regularmente la gente lo que hace es que hace el contrato por los 15,000 quetzales por motivo de pago de impuestos, ¿verdad? Que es algún vacío legal por ahí del que nos aprovechamos a veces, ¿verdad? Pero lo correcto sería hacer el contrato y declarar los impuestos por el valor real del bien, ¿verdad? Lo que pasa es que no todo el mundo lo va a hacer. Hay gente que sí lo hace. A mí me contrató un cliente hace algunos años y cuando me empezaron a exponer qué era lo que querían que hiciera, entonces me decían, era una empresa, una multinacional. Dice, mire, nosotros le compramos al INDE 2 fincas, que eran unas fincas en Escuintla donde hay unas generadoras eléctricas. Le compramos al INDE 2 fincas. Una finca valía 2 millones y la otra valía 2,5 millones. Las fincas las unificaron. Entonces el valor total de las fincas era 4,5 millones entre las dos. Pero en el catastro en Escuintla, en la municipalidad, únicamente anotaron el valor de una de las fincas, que valía 2,5 millones. Entonces ellos pagaban su UCI solo por 2,5 millones y no por los 4,5 millones que valía el bien. Lo que ellos me pidieron que hiciera era que yo corrigiera el valor y que le pusiera el valor real a la finca. Entonces yo tuve que, con las 3 escrituras, con las 2 escrituras de compraventa y con la escritura de unificación a la municipalidad y les dije, miren, lo que yo quiero es que ustedes me pongan el valor real del bien. Y los de la municipalidad me vieron así como raro y me decían, mire, pero entonces va a tener que pagar más impuestos. Yo les dije, sí, eso es lo que el cliente quiere pagar los impuestos que son. Era una empresa gringa, ¿verdad? Entonces ellos con los impuestos son muy estrictos. Entonces, en este caso, ellos sí querían pagar el valor real del impuesto, pero no es lo normal es que la gente quiere pagar lo menos posible, ¿no? Entonces, regresando, daños y perjuicios, daño, ¿sí, Cris? Sí, una consulta. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con esa entidad, porque creo que básicamente acá en Guatemala eso es lo que necesitamos muchas veces, ser correctos. O sea, nosotros sabemos de que muchas veces en esta carrera máximo se puede prestar mucho a esa situación. Y en ese sentido yo tal vez mi personalidad soy muy tajante y digo, no, si hay que hacer las cosas, hagámoslas correctamente y eso va a evitar que en cualquier momento, más adelante o a futuro, por ejemplo acá, podían ver que ellos, si en algún momento hasta podían llegar a ser multados porque estaban pagando un tributo menor del que corresponde y obviamente pues lo que están haciendo ellos es limpiando cualquier inconveniente que pudiese darse a futuro, ¿no? Eso creo yo. No, claro, y deje la multa, que les hicieran un ajuste. Imagínense que ustedes durante 5 años no pagaron impuestos por esos 2 millones y después les digan, miren, ustedes durante todo ese tiempo no pagaron, ahora les vamos a hacer un ajuste de impuestos. Eso sería pues demasiado oneroso para la empresa. Entonces, ellos en ese sentido, las empresas gringas son muy correctas, ¿verdad? Porque los estadounidenses son muy estrictos con lo de los impuestos. Entonces ellos vienen a operar aquí a Guatemala y traen la misma filosofía, ¿verdad? Que tienen que pagar los impuestos que son, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, a mí me dio un poquito de risa cuando me contrataron para eso, porque él decía, pero mire, van a pagar más impuestos. Sí, es que eso es lo que ellos quieren. Y lo mismo me decía la MUNI a mí, mire, pero van a pagar más impuestos. Yo les decía, sí, eso es lo que la empresa quiere. Quieren pagar los impuestos que de conformidad con la ley tienen que pagar, ¿no? Y como usted dice, que eso es lo correcto, ¿verdad? Es lo correcto y así deberíamos de hacer todo tipo de negocio jurídico.
Entonces, jóvenes, estábamos platicando sobre los efectos del contrato. Entonces ya veíamos que el efecto del contrato es su cumplimiento. Las personas se obligan a su cumplimiento y si no lo cumplen, entonces van a hacerse acreedores al pago de daños y perjuicios, al resarcimiento de daños y perjuicios. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora fíjense, pues, ¿qué puedo contratar? ¿Qué puedo contratar? Pues básicamente yo puedo contratar cualquier cosa que sea legal, que esté dentro del libre comercio. Puedo contratar cosas que ya existen o puedo contratar sobre cosas que aún no existen. O sea, por ejemplo, yo tengo un carro. Miren, ese es un bien que ya existe en ese momento. ¿Lo puedo vender? Sí, si el carro es mío. Y que si el carro no me pertenece a mí, pues sería ilegal venderlo. ¿Verdad? Que ahí regresamos al objeto lícito. Entonces, se pueden vender las cosas que ya existen, pero también se pueden vender las cosas que aún no existen. Yo siempre les pongo el ejemplo. Yo tengo mi perra pastor alemán y yo decido cruzar a la perra. La perra está cargada y yo empiezo a vender a los cachorros antes de que nazcan. Puedo hacerlo. Otro ejemplo típico, eso se da mucho con el ganado también, ¿verdad? Que venden ganado que aún no ha nacido. También un ejemplo muy claro es el ejemplo como lo que están haciendo ahora las inmobiliarias. Digamos, ahora ustedes le van a comprar una casa en un proyecto inmobiliario nuevo y regularmente ustedes llegan a ver el proyecto y no hay ni una casa. Hay un gran terreno plano, los humos van a estar marcados los lotes, están empezando como que el proyecto a construir, pero ellos ya están vendiendo en planos. Entonces están vendiendo productos que aún no existen, pero que sí tienen proyectados que en cierto tiempo vayan a existir, ¿verdad? Entonces se puede realizar la contratación tanto de cosas que ya existen como de cosas que su existencia aún se espera. ¿Sí, Omar? Como por ejemplo, Lick, también el contrato del azúcar, la caña, la producción, por ejemplo, que están sembrando ya ahorita este año, ya fue vendida, pues, ese ya tiene dueño, ya, y no han cosechado la caña todavía. Exacto. Ese es otro ejemplo. Se da mucho con las cosechas también. Digamos, mucha gente de repente tienen una cosecha de melones, de sandías, de naranjas, de cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Ellos también venden muchas veces las cosechas a futuro, ¿verdad? Ya las cosechas las tienen ya vendidas antes de que corten el mango, digamos. Y cabal es lo que usted decía con respecto a la caña, ¿verdad? Muchas veces la caña aún no ha crecido, pero ellos ya tienen vendida toda la producción de la finca, ¿verdad? Entonces, es lo que les decía, que uno puede contratar sobre cosas que ya existen o también se puede contratar sobre cosas que se espera su existencia, ¿verdad? Les voy a leer el 1538. Objeto del contrato. No solo las cosas que existen deben ser objeto de los contratos, sino que las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal de que el contrato fije las reglas o contenga los datos que sirvan para determinarlas. En este párrafo caemos precisamente a lo de las cosechas. Yo no sé si mi cosecha va a tener 10,000 o va a tener 12,000 mangos, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo no puedo saber exactamente cuántos mangos me va a dar cada árbol. Pero sí podemos nosotros establecer las reglas para determinar esas cantidades o los precios de esas cantidades, aunque estas aún no existan. ¿Bien? La cantidad puede ser incierta con tal de que el contrato fije las reglas o contenga datos que sirvan para determinarlas. Y por último establece los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. O sea, el ejemplo que les ponía yo, una casa aún no existe, pero ¿es posible construir una casa? Sí, ¿verdad? Es posible, especialmente si ya tengo todos los permisos necesarios para realizar la notificación, la casa pues se va a construir. Ahora, lo que yo no puedo contratar es sobre cosas que son imposibles. Por ejemplo, yo les podría vender una casa en la luna, por ejemplo. Actualmente eso no es posible, probablemente en el futuro se pueda.
Actualmente no se puede. Y segundo, pues yo no soy propietario de la luna, tampoco puedo vender bienes allá. Entonces, cada vez que ustedes van a realizar un contrato, este contrato debe ser sobre cosas posibles, ¿verdad? No sobre cosas imposibles. En 1539 establece que se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Yo puedo vender los derechos hereditarios, pero hasta que yo ya soy acreedor de esos derechos. Cuando una persona adquiere los derechos hereditarios sobre los bienes de otra, pues cuando esa otra persona, el causante, ya ha fallecido. Si la persona está viva, yo aún no tengo derecho a su herencia. ¿Estamos bien? Entonces, lo que establece la ley es que yo tengo prohibido todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que aún no ha fallecido. O sea, yo voy a heredar de mi papá cuando él fallezca, pero él aún está vivo. Entonces, mientras él esté vivo, yo no puedo celebrar ningún contrato que tenga que ver con los bienes de él que supuestamente yo voy a heredar. Ahora, cuando mi papá fallece, ahí nace mi derecho a heredar de él. Entonces, en ese momento, ahí sí yo ya puedo vender mis derechos hereditarios. Eso sí, sin especificar los bienes, sino que yo lo único que estoy vendiendo son los derechos hereditarios. Lo que Una implica es que consulta, la Lick. persona va a tener que acudir, que ahorita se lo estoy anotando. Una consulta, Lick. Es el artículo 1539, ¿sí? Sí, en este sentido, como ahí nace casualmente cuando la persona que va a hacer la cesión hereditaria pues fallece, en este sentido, todos, en este caso, las personas que van a heredar, ellas en ese momento pueden venderlo e incluso, si no estoy mal, recuerdo que la ley cita que a la primera persona que se le puede ofrecer son a los mismos pares para que ellos puedan hacer esa adquisición. Si no estoy mal, en ese sentido, ahí podríamos manejarlo de esa manera o yo estoy errado. Perdón, no le entendí muy bien lo del derecho de preferencia, que usted me decía que había ofrecido lo primero a quiénes. A los mismos pares. Por ejemplo, si hay una persona que va A a los heredar mismos un papá padres. y tienes pares, a los mismos, por ejemplo, el papá fallece y quedan 5 hermanos, que son los A que sus van a heredar hermanos, una finca. digamos. Así es. Exacto. Entonces ellos pues se lo estarían ofreciendo en primera instancia a sus mismos hermanos, que son como los pares a heredar. A ellos es a los que se les va a vender ese derecho, ¿verdad? Puede ser, pero no necesariamente. Ahora, digamos, cuando hay una copropiedad, ahí sí los copropietarios tienen derecho de preferencia sobre la venta que se va a En la realizar. copropiedad. Ahora, en cuanto a los derechos hereditarios, no hay una regla así tan específica. Vamos a Muchas ver, por aquí gracias. me preguntan, pero antes del sucesorio intestado, ¿sí los puede vender? Sí, sí, obviamente, porque la idea de vender mis derechos sucesorios o mis derechos hereditarios es que la persona a quien se las estoy vendiendo comparezca al proceso sucesorio, en este caso sería intestado, ¿verdad? Y él lo que va a hacer es de que él va a comparecer a reclamar los derechos que me hubieran correspondido a mí, ¿verdad? Porque es lo que yo le vendí, mis derechos hereditarios. Y lo que les decía era que yo no le puedo vender un bien específico. Supongamos de que mi papá tiene 3 casas. Entonces, mi papá fallece, nacen mis derechos hereditarios, pero yo tengo una hermana. Entonces, esos bienes los vamos a tener que dividir entre mi hermana y yo. Entonces, yo le puedo vender a otra persona mis derechos hereditarios para que él comparezca a esos derechos y cuando ya se declara el proceso sucesorio, él reparta los bienes con mi hermano y le repartan los bienes que me hubieran tocado a mí. Pero lo que les quiero decir es de que en ese momento yo todavía no puedo determinar cuál de esos bienes me va a pertenecer a mí y cuál a mi hermano. Entonces yo por eso yo no puedo especificar qué bien le estoy vendiendo, sino que únicamente voy a venderle mis derechos sobre la herencia. Y este artículo 1539, por favor, jóvenes, lo vamos a relacionar
con el artículo 1806. Se lo voy a anotar aquí en el chat. 1806 del Código Civil. Ese anótenselo al 1539. El 1806 es un artículo que regula básicamente lo mismo, pero ya directamente dentro de la compraventa. Miren, artículo 1806. Se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone. Y en tal caso, el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. El vendedor deberá pagar al comprador las cosas de la herencia y si bueno, esto ya no nos interesa tanto. Pero la primera parte, ¿verdad, jóvenes? Se puede vender un derecho hereditario, pero sin especificar los bienes de que se compone. Y el vendedor únicamente va a responder de su calidad de heredero. ¿Qué quiere decir? De que la persona que me compra los derechos, él únicamente va a poder exigir lo que me hubiera tocado a mí, dado la parte que me hubiera correspondido a mí, que le vendí mis derechos hereditarios. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No le todo claro de mi Bien. lado, muchas gracias. Perfecto. En el artículo 1542 del Código Civil, nosotros tenemos lo relativo al saneamiento. El saneamiento, jóvenes, esto tiene que ver con una cláusula que tenemos en el artículo 30 del Código de Notariado. Por favor, saquen su código de notariado y vámonos al artículo 30, por favor. Artículo 30 del Código de Notariado. Fíjense, pues. En el artículo 30 establece una cláusula que tenemos que poner siempre nosotros en los contratos en los cuales una de las partes está obligando. Acá aplica, por ejemplo, a los contratos de compraventa, a los contratos de promesa de compraventa, cuando se constituyen hipotecas, cuando se constituyen prendas. Básicamente, esta cláusula lo que establece es de que el vendedor le tiene que advertir al comprador, por eso se llama cláusula de advertencia o de saneamiento, le tiene que advertir al comprador sobre si existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar sus derechos. O si no existen tales gravámenes, anotaciones o limitaciones, entonces él debe expresar en esta cláusula de la escritura que no existe ningún gravamen que pueda afectar a los derechos de la otra parte. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una casa, pero la casa tiene una hipoteca a favor del banco. Y yo le quiero vender esa casa a Paola. Entonces, cuando yo le vendo la casa, yo la tengo que informar a ella sobre ese gravamen que existe, ¿verdad? Yo le informo, ¿verdad?, que sobre el bien objeto del contrato existe un gravamen de hipoteca a favor del Banco Industrial, ¿verdad? Entonces ella, ya enterada de la hipoteca que hay, ella decide si compra o no compra el bien, ¿verdad? ¿Estamos bien? Lo mismo pasa, por ejemplo, si hubiera una servidumbre. Yo tengo una finca y en la finca pasa una servidumbre, yo tengo que informarle al comprador de la existencia de esa servidumbre, ¿verdad? Porque se recuerdan ustedes que una de las características de los derechos reales es que los derechos reales se sobreviven a las personas. O sea, por ejemplo, una servidumbre se constituye sobre la finca. Entonces, aunque la finca cambie de propietario, la servidumbre sigue ahí. Entonces, por eso es que yo debo informarle a la persona que me va a comprar la finca sobre la existencia de esa servidumbre. Ahora, ¿qué pasa si yo no le aviso a la persona que existe un gravamen? Entonces, yo voy a estar sujeto a la responsabilidad del saneamiento. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Pero antes leamos el artículo 30. Establece, en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato
existen o no gravámenes o limitaciones, cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario le advertirá las responsabilidades en que incurrirán si no lo hicieren. Esas responsabilidades en que incurrirán si no lo hicieren es la responsabilidad del saneamiento, ¿verdad? Y ahorita vamos a platicar un poquito de lo que es el saneamiento. Entonces, esta cláusula, jóvenes, se llama cláusula de advertencia o cláusula de saneamiento. Cualquiera de las dos formas la pueden llamar. Y esta cláusula regularmente va a ser nuestra cláusula tercera, siempre en un contrato de compraventa. Regularmente en la cláusula primera describimos el bien, en la cláusula segunda establecemos lo relativo a la compraventa, el precio, el plazo y todo lo que queremos establecer. Y en la tercera cláusula normalmente ponemos la advertencia. ¿Verdad? Que es cuando la persona obligada ella manifiesta que sobre el bien objeto del contrato no existe ningún gravamen. O si existe algún gravamen, pues indicar cuál es el gravamen que existe. ¿Estamos bien? Una ¿Qué es consulta, el Liz. saneamiento? Sí, Cris. A mí me está gustando su clase porque sí es muy, muy interactiva. Entonces, de alguna manera, una conexión voy otros en la misma frecuencia o sintonía con su merced, disculpe. Perdón, fíjese que no le escuché casi nada, Cris. Ah, ok, Yo creo me que mi disculpo. conexión... Le decía que me gusta mucho su clase porque es muy interactiva, Leo. Entonces, en ese sentido, consulto si nos va a compartir material de apoyo para estar en la misma frecuencia, disculpe. Sí, de hecho sí, fíjense que yo normalmente trabajo presentaciones de PowerPoint, se las comparto en la pantalla y vamos trabajando con la ley, con la presentación. Este fin de semana a mí me agarraron un poquito desprevenido porque el jueves o miércoles creo que nos avisaron de que iniciábamos clases y yo estaba un poquito cargado del trabajo y por lo tanto no pude hacer las presentaciones, pero lo normal es que sí se trabaja por medio de presentaciones. Entonces, esas presentaciones yo se las publico en el tablón de Classroom para que ustedes las tengan ahí, las puedan consultar las veces que quieran. Y también las clases, pues yo las grabo. Las grabo y después las subo ya sea a Classroom o a YouTube, ¿verdad? Y en cualquiera de los dos casos yo les hago llegar el link para que ustedes puedan ver los videos. Se me ha hecho un poquito, el semestre pasado se me hizo más fácil hacerlo en YouTube, ¿verdad? Voy a probar este año a ver qué tal me va otra vez en Classroom y si no, pues los voy a estar publicando en YouTube. Igual les voy a hacer llegar por medio del chat de WhatsApp y por medio del Classroom los links para que ustedes puedan ver los videos. ¿Verdad? Entonces ya entre las presentaciones y los videos, pues ya va a ser un poquito más fácil el estudio para ustedes. Entonces sí, Cris, sí les voy a compartir material de apoyo. Muchas gracias, Leo. Y qué bueno que le gusta la clase. La verdad que al final de cuentas ustedes son los mejores jueces, ¿verdad? Jóvenes, solo antes de pasar al saneamiento se me estaba pasando por alto un artículo, perdón, que es lo relativo a los contratos usurarios. Un contrato usurario, jóvenes, es un contrato por medio del cual se fijan condiciones que son demasiado desfavorables para una de las partes. Y estas condiciones se fijan cuando una parte se aprovecha ya sea de su posición o de la ignorancia o de la necesidad de la otra persona. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo a mi hijo enfermo y yo necesito 50,000 quetzales para hacerle un tratamiento médico y no los tengo. Entonces viene una persona y me dice, mira, yo te los presto. Pero esta persona sabe que me dice, mira, pero te voy a cobrar el 75% de interés. Una condición totalmente desfavorable para mí, pero puede ser que yo por la necesidad que tengo en ese momento, yo acepte esas condiciones desfavorables. Ahora, eso es un contrato usurario, ¿verdad? Porque muy importante que yo le diga, mira, yo sé que mi bien vale 100,000 quetzales y te lo quiero vender en 5. Aquel aprovecha y lo agarra.
Pero miren, aquí yo no estoy ignorando nada, ni tengo necesidad, sino que simple y sencillamente es mi voluntad de venderlo así. Ahora, en el contrato usurario estamos hablando de que hay una persona que se aprovecha de la otra, ¿verdad? Puede ser que lo engañe debido a su ignorancia, o puede ser que a la necesidad que la persona tiene la aproveche él para crearle condiciones muy desfavorables. O puede ser también de que se esté aprovechando de su posición. Yo soy el jefe y le voy a prestar a mi subalterno dinero. Entonces, como yo soy el jefe, le voy a cobrar bastantes intereses, me aprovecho de eso porque sabe que si no me los paga, lo voy a echar. ¿Bien? Ahí me estoy aprovechando yo de una situación muy especial para crearle condiciones desfavorables a él. Entonces, eso es lo que conocemos nosotros como un contrato usurario. Normalmente, cuando nosotros pensamos en la usura, pensamos en el préstamo de dinero. ¿Va? De hecho, hay gente que se refiere a los prestamistas como usureros. Yo les digo, no, no todos los prestamistas son usureros. Los prestamistas que prestan dinero y cobran un interés legal, ellos no son usureros, ellos son prestamistas nada más. Pero se convierte en usura cuando ya se empiezan a cobrar intereses que están fuera de lo legal, ¿verdad? Pero lo que les decía, para que una persona acepte una condición tan desfavorable, pues tiene que haber una condición especial, una necesidad o una ignorancia sobre el caso. Entonces, cualquier contrato puede ser usurario, jóvenes, no solo los contratos de préstamo de dinero, no solo los créditos, ¿verdad? O mutuos. Les voy a leer el 1542. La persona que aprovechándose de la posición que ocupe o de la necesidad, inexperiencia o ignorancia de la otra, la induzca a conceder ventajas usurarias o a contraer obligaciones notoriamente perjudiciales a sus intereses. Esta está obligada a devolver lo que hubiera recibido con los daños y perjuicios, una vez declarada judicialmente la nulidad del convenio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un contrato usurario, la persona que es víctima de la usura puede acudir a un juez, denunciar la cláusula usuraria de la que está sufriendo, y cuando el juez puede declarar la nulidad de ese contrato. Al declarar la nulidad del contrato usurario, entonces el usurero se ve obligado a devolver lo que recibió por efecto de este contrato y a devolver los daños y perjuicios que se hayan causado por el contrato usurario o leonino. ¿Estamos bien? En la doctrina, jóvenes, a los contratos usurarios se les conoce también como contratos leoninos, o contrato leonino. Entonces, ahí a la parte donde dice contrato usurario, anótenle por favor contrato leonino. ¿Quedó clara la usura, jóvenes? Sí, Lick. Bien. Entonces, ahora regresemos al saneamiento. ¿Qué es el saneamiento? Se los voy a decir y luego les voy a dictar la definición. Saneamiento es el remedio que puede ejercitar el adquiriente de una cosa de buena fe por vicios ocultos o en virtud de haber sido desposeído judicialmente del bien. Entonces, básicamente es un remedio, jóvenes. Es un remedio que es algo yo que lo puedo utilizar para, como su nombre lo indica, para remediar una situación. Entonces, ¿cuándo lo voy a poder utilizar? ¿Cuándo voy a utilizar yo el saneamiento? Primero, yo tengo que ser un adquiriente de buena fe. Yo contraté de total buena fe. Y segundo, lo puedo pedir por vicios ocultos, que este es el caso del que les ponía yo el ejemplo de cuando yo vendo una casa, pero la casa está hipotecada y yo no le aviso a la persona o no le advierto a la persona de que la casa está hipotecada. Entonces, en este caso, esa persona me puede demandar a mí en un saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le oculté alguna situación que le puede perjudicar a sus intereses. Y el otro motivo por el que yo puedo pedir el saneamiento es la evicción, que la evicción básicamente es el ser desposeído judicialmente de un bien. ¿Verdad? ¿Cómo puede pasar esto? Yo le compro un bien a una persona que heredó de una su tía, la persona me lo vende a mí, pero resulta que 2 años después aparece un hijo de la tía que estaba perdido y reclama ese mejor derecho hereditario. Demanda y obviamente pues el juez va a fallar a favor de él y me va a quitar a mí el bien.
Entonces yo ahí puedo demandar a la persona que me vendió para que ella me devuelva lo que yo le pagué por el bien que me pagaron judicialmente, ¿verdad? Estos dos casos, jóvenes, del saneamiento por vicios ocultos y el saneamiento por evicción, los vamos a ver a detalle en la siguiente clase, ¿verdad? Artículo, bueno, les voy a dar la definición, por favor, anoten. Saneamiento es el remedio que puede ejercitar el adquiriente de la cosa, es el remedio que puede ejercitar el adquiriente de la cosa de buena fe, que puede ejercitar el adquiriente de la cosa de buena fe, ya sea por vicios ocultos, ya sea por vicios ocultos o en virtud de haber sido desposeído judicialmente de la cosa. O en virtud de haber sido desposeído judicialmente de la cosa. Muy bien. Artículo 1543. del Código Civil. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, el goce o disfrute de una cosa. ¿Estamos bien? Entonces, miren, no solo para transmitir la propiedad. Cuando se transmite la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Ya cuando hablamos del uso, el goce o el disfrute de una cosa, estamos hablando, ¿se acuerdan de aquellos derechos reales de usufructo, de uso o de habitación? ¿Verdad? Entonces, en todos esos casos también aplica el saneamiento. Y si se dan cuenta, aquí establece saneamiento por evicción. Esa palabra evicción lo que significa es ser desposeído judicialmente de un bien. El saneamiento, jóvenes, se puede ampliar, se puede restringir o incluso se puede convenir que no se preste el saneamiento. Obviamente esto lo tenemos que establecer en el contrato. Por ejemplo, si yo voy a renunciar al saneamiento, se tiene que poner expresamente en el contrato que las partes no se obligan al saneamiento, ¿verdad? Eso lo tenemos en el artículo 1544. Eso no toca, 1544 del Código Civil. Los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir que éste no se preste. Pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiere mediado mala fe por parte del enajenante. O sea, miren, nosotros podemos establecer, ampliar el saneamiento, podemos restringir el saneamiento o incluso podemos renunciar al saneamiento. Pero cuando se renuncia al saneamiento, solamente va a ser válida la renuncia si ambas partes actuaron de buena fe, ¿verdad? Si el enajenante actuó de mala fe, pues entonces no va a ser válida la renuncia del saneamiento. Obviamente, jóvenes, la mala fe hay que probarla ante el juzgado, ¿verdad? Que aquí es donde se complica un poquito la cosa. ¿Alguna duda, jóvenes? No, Licas, al momento estamos. 1500. Gracias. Perfecto. En el siguiente artículo, 1545. Cuando ha sido renunciado el saneamiento,
Llegado que sea el momento de prestarlo, debe el enajenante devolver únicamente el precio que recibió, si el contrato fuera traslativo de dominio. Salvo que el caso de saneamiento ocurrido hubiere sido renunciado de manera expresa, para cuyo efecto al celebrarse el contrato está obligado el que enajena a declarar los gravámenes y limitaciones que afectan la cosa, así como los vicios ocultos que conoce. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, cuando haya sido renunciado al saneamiento, lo que establece es que debe el enajenante devolver únicamente el precio que recibió. ¿Estamos bien? Jóvenes. Todo bien, hasta ahí. Gracias. Perfecto. Les estoy compartiendo ahorita en el chat el enlace para la asistencia del día de hoy. Por favor, llenen la asistencia. Les recuerdo que deben de completar el 80% de asistencia para tener derecho a sus exámenes. Entonces, si ustedes reciben la clase pero no llenan el formulario de asistencia, va a parecer como que no hubieran asistido a clase el día de hoy. Entonces, por favor, llenen los formularios de asistencia siempre. Yo normalmente los comparto al principio y al final de la clase, porque hay algunos que se van adhiriendo un poquito tarde a la reunión, entonces lo hago al principio y al final. En esta ocasión solo lo hice al final. Les acabo de dejar el link ahí, por favor, ahí llenan su asistencia. Entonces, jóvenes, en la siguiente clase vamos a ver lo que es el saneamiento por evicción, el saneamiento por vicios ocultos, la forma de los contratos prácticamente ya la vimos el día de hoy. Luego vamos a pasar a la rescisión de los contratos. Y por último nos va a tocar la división de los contratos o la clasificación de los contratos. Después de la clasificación de los contratos, jóvenes, vamos a entrar ya a ver cada uno de los contratos en particular. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a ver primero toda la regulación sustantiva. Supongamos de que vamos a platicar sobre el mandato. Entonces vamos a ver cada uno de los artículos que regulan el mandato. Vamos a establecer cuáles son las clases de mandatos que existen, la forma en que se debe hacer constar el mandato y todas las reglas que aplican al mismo. Vamos a ver lo relativo a la sustitución del mandato, a cuándo el mandato debe ser aceptado expresamente y cuándo no, ¿verdad? Y cuando ya terminemos de ver toda la regulación sustantiva del mandato, entonces vamos a entrar ya a redactar cada una de las estructuras de mandato que pueden existir, ¿verdad? La idea de estos jóvenes, como yo les decía al principio de la clase, es que ustedes vayan desarrollando su propio estilo de redacción. Entonces yo no voy a venir a dictarles una cláusula, sino que yo lo que les voy a indicar es cuáles son los elementos que deben colocar ustedes en cada una de esas cláusulas, y obviamente los voy a ayudar a redactarlas, ¿verdad? Pero la intención es de que ustedes vayan desarrollando su propio estilo de redacción, ¿verdad? Obviamente uno siempre se ve influenciado por la persona que le enseña a redactar a uno, pero la idea es que ustedes vayan desarrollando su propio estilo de redacción. Si ustedes conocen los elementos del contrato y todos los requisitos del contrato, no tienen ningún problema al momento de crear la escritura. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy, jóvenes, o de lo que vamos a ver más adelante en las clases? No, Lic. Perfecto, bueno. Estamos bien, licenciado. Todo Gracias. bien, Lic. Excelente. Entonces, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy acá. Nos pasamos 4 minutos. Los veo el otro fin de semana en el mismo horario y para seguir trabajando lo relativo al saneamiento y terminar ya la parte general de los contratos. Y así ya vamos a poder entrar ya cada uno de los contratos en particular. Bueno, jóvenes, entonces les deseo que tengan un feliz fin de semana y que tengan una excelente semana también y los veo en 8 días. Se me cuidan mucho y Gracias. Muchas gracias, Lic. Feliz fin de semana. igualmente, feliz fin de semana. Gracias, Lic.